La vida, en su imprevisibilidad, nos enfrenta a momentos dolorosos que pueden dejarnos atrapados en la decepción y la tristeza. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por una pérdida, por un sueño roto o por algo que simplemente no salió como esperabas? Es normal sentirse así, pero no tienes que quedarte atrapado en ese estado. Los estoicos, con su sabiduría milenaria, nos ofrecen un camino para superar esos momentos difíciles y transformarlos en oportunidades para crecer. Hoy, vamos a explorar 5 consejos estoicos que pueden ayudarte a superar la decepción y la tristeza, y salir fortalecido. Si sigues estos principios, te aseguro que empezarás a ver el mundo de manera diferente y, lo más importante, te verás a ti mismo con nuevos ojos. En la vida, es fácil caer en la trampa de intentar controlar todo lo que nos rodea. Queremos que las personas actúen de la forma en que deseamos, que las situaciones se resuelvan de acuerdo a nuestras expectativas y, a veces, incluso esperamos que el universo conspire para que nuestras decisiones se materialicen como lo imaginamos. Sin embargo, uno de los primeros principios del estoicismo es que debemos aprender a diferenciar lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes de esta corriente, nos recuerda que solo tenemos control sobre nuestras propias acciones, pensamientos y reacciones. El resto está fuera de nuestro alcance. Aceptar esta realidad no es rendirse ante las adversidades ni resignarnos a la mediocridad. Por el contrario, aceptar lo incontrolable nos libera de la frustración, que es la consecuencia natural de intentar manejar lo que no depende de nosotros. Cuando te enfrentas a una situación que te causa decepción, es común que te sientas atrapado en una espiral de frustración. Piensas en lo que pudo haber sido, te obsesionas con lo que hiciste mal o con las decisiones ajenas que afectaron tu vida. Pero, ¿qué pasaría si dejaras ir todo eso? ¿Qué pasaría si aceptaras que hay cosas que simplemente no puedes cambiar, por más que lo intentes? Este tipo de aceptación no significa dejar de luchar por lo que quieres ni resignarte a las circunstancias. Significa reconocer que hay situaciones que están fuera de nuestro alcance y que, al centrarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestra energía se vuelve más eficiente. En lugar de perder tiempo intentando modificar lo que no podemos controlar, podemos poner nuestra atención en lo único que depende de nosotros, nuestra actitud y nuestra forma de reaccionar. Aceptar lo incontrolable es liberador. Nos permite tomar las riendas de nuestra vida sin la carga constante de intentar hacer que las cosas sucedan de una manera específica. Nos ayuda a enfocar nuestras energías en las respuestas que damos frente a los obstáculos. Lo más importante, en el aprendizaje que podemos extraer de cada situación. Por ejemplo, si alguien te decepciona, puedes elegir cómo reaccionar. En lugar de aferrarte a la ira o al resentimiento, puedes optar por comprender la situación y seguir adelante, sin que la actitud de esa persona determine tu bienestar. Cuando te liberas del peso de lo incontrolable, comienzas a ver que tu paz interior no depende de los resultados externos, sino de cómo manejas tus pensamientos y emociones. Esto es lo que los estoicos nos enseñan. Podemos controlar nuestra mente, y eso, a su vez, influye directamente en cómo experimentamos el mundo que nos rodea. Al final, la verdadera libertad se encuentra en la aceptación de que, aunque no podemos dominar todo lo que ocurre, siempre podemos decidir cómo enfrentarlo. La tristeza y el sufrimiento son inevitables en la vida, y todos, en algún momento, nos enfrentamos a situaciones que nos desbordan emocionalmente. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que lo que realmente define nuestro carácter no es el sufrimiento en sí, sino nuestra capacidad para enfrentarlo. Como dice Séneca, un hombre no es cruel porque sufre, sino porque no sabe enfrentar el sufrimiento. Esta frase nos recuerda que el sufrimiento, aunque doloroso, no tiene por qué definirnos de manera negativa. La clave está en cómo decidimos responder a él. La resiliencia es, de alguna forma, un músculo emocional que se fortalece a través de la adversidad. No se construye en tiempos de calma, cuando todo parece ir bien. Al contrario, es en medio de las caídas, de las dificultades y de los momentos de tristeza cuando tenemos la oportunidad de desarrollarla. Cada vez que te enfrentas a una decepción o a un desafío, tienes ante ti una oportunidad para crecer. En lugar de dejar que el sufrimiento te paralice, puedes elegir ver esas situaciones como lecciones que contribuyen a tu evolución personal. Los estoicos no niegan la presencia del sufrimiento, sino que nos enseñan a reestructurarlo en nuestra mente. La resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. La pregunta es, ¿cómo puedes usar ese dolor para crecer? En lugar de quedarte atrapado en la tristeza, piensa en lo que puedes aprender de la experiencia. Cada dificultad es un reto que te permite ser más fuerte, más sabio y más preparado para enfrentar lo que vendrá. Reflexiona sobre lo que has vivido y cómo esas experiencias te han formado,
no como fracasos, sino como oportunidades para superarte. Cuando elegimos ser resilientes, no solo enfrentamos la adversidad, sino que decidimos transformar esa adversidad en algo positivo. La tristeza se convierte en un motor de cambio, un impulso para avanzar y mejorar. La resiliencia, en este sentido, no es solo una reacción pasiva a los problemas, sino una acción activa de transformación interna. Cuando algo doloroso ocurre, en lugar de ver la situación como una derrota, podemos elegir verla como una lección que nos fortalece. Cada golpe emocional es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre la vida. La resiliencia es también una forma de aceptación activa. Aceptamos lo que no podemos cambiar, pero decidimos que, aunque las circunstancias nos afecten, no vamos a dejar que nos definan. En este proceso, la tristeza y el sufrimiento se convierten en maestros, no en carceleros. Practicar la resiliencia es reconocer que, si bien no podemos controlar todas las situaciones que la vida nos presenta, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas, y esa es la verdadera libertad. La vida, tal como la entiende el estoicismo, no es ni buena ni mala, simplemente es lo que es. Marco Aurelio, uno de los filósofos más influyentes de esta escuela, nos invita a ver la vida tal como se nos presenta, sin juzgarla ni intentar forzarla a adaptarse a nuestras expectativas. Esta visión nos ayuda a soltar el peso de la tristeza y la decepción, que muchas veces nacen de dos fuentes principales, el pasado y el futuro. Nos quedamos atrapados en lo que ya ocurrió, en los errores cometidos o en las oportunidades perdidas, o bien nos angustiamos por lo que podría suceder, por los posibles fracasos que aún no han llegado. El pasado, por más doloroso que haya sido, ya no existe. Lo único que podemos hacer con él es aprender de él, pero no podemos cambiarlo. El futuro, por más incierto que sea, es solo una proyección que no está bajo nuestro control. Lo único que realmente poseemos es el presente, ese instante que vivimos aquí y ahora. Y, sin embargo, muchas veces pasamos nuestras vidas sin realmente vivir este momento, atrapados en lo que fue o lo que podría ser. Esta desconexión con el presente nos aleja de lo que realmente podemos hacer para mejorar nuestra situación. El estoicismo nos invita a centrarnos en el presente, a poner nuestra atención en lo que podemos hacer hoy, en este mismo instante, para cambiar nuestra realidad. Si la tristeza te está afectando, la mejor manera de enfrentarla no es pensar en todo lo que perdiste o todo lo que podrías haber hecho diferente, sino en qué puedes hacer ahora para sentirte mejor. ¿Hay alguna acción pequeña que puedas tomar en este momento para mejorar tu estado de ánimo? Quizás una conversación con un ser querido, una caminata al aire libre, o incluso simplemente respirar profundamente y hacer una pausa para reflexionar. Lo importante es que nuestra energía se concentre en lo que está a nuestro alcance en este preciso instante. Al enfocarnos en el presente, cambiamos nuestra perspectiva. En lugar de sentirnos impotentes por lo que ya sucedió o por lo que tememos que suceda, elegimos poner nuestra atención en lo que podemos controlar, nuestra actitud y nuestras acciones en este momento. Cada vez que tomamos una acción consciente y positiva en el presente, estamos construyendo el futuro que deseamos. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos hacer algo para que lo que venga sea diferente. El estoicismo nos enseña que la verdadera paz y la satisfacción provienen de aceptar lo que es, sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos por el futuro. El presente es el único terreno donde podemos actuar, y es en el donde debemos invertir nuestra energía. Enfocarnos en lo que podemos hacer ahora mismo nos permite liberarnos de las cargas emocionales que nos retienen y tomar el control de nuestras vidas, no en el sentido de controlar todo a nuestro alrededor, sino en el sentido de dirigir nuestras acciones hacia lo que realmente importa en este momento. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Lo decía Haruki Murakami, quien se inspiró en el estoicismo para afirmar que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta idea nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y cómo lo vivimos. A menudo, lo entendemos como algo negativo, algo que debe ser evitado a toda costa, pero los estoicos lo ven de una manera diferente. Para ellos, el sufrimiento no es un mal en sí mismo, sino una oportunidad, un catalizador para el crecimiento personal. Cada momento de dolor, ya sea emocional, físico o existencial, trae consigo una lección. Los estoicos creían que las dificultades y los momentos de adversidad no son castigos del destino, sino oportunidades para poner a prueba nuestra virtud, nuestra fortaleza mental y nuestra capacidad para manejar lo incontrolable. La tristeza y la decepción son emociones humanas que todos experimentamos, pero lo que realmente marca la diferencia es cómo decidimos gestionarlas. Nos dejamos arrastrar por ellas, permitiendo que nos definan, o las usamos como trampolines para mejorar como personas.
Adoptar una nueva perspectiva sobre el sufrimiento implica entender que, aunque no podemos evitar el dolor, sí podemos elegir cómo responder a él. En lugar de ver el sufrimiento como una carga pesada que nos derrumba, podemos verlo como una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia, nuestra paciencia y nuestra sabiduría. Cada vez que nos enfrentamos a una dificultad, estamos enfrentando una lección disfrazada de sufrimiento. Si logramos identificar esa lección y aprender de ella, convertimos el dolor en algo valioso, no en algo que nos victimice. Imagina que cada momento de dolor que atraviesas trae consigo una oportunidad de transformación. Quizás la tristeza que sientes te está enseñando a ser más compasivo contigo mismo, o quizás la decepción te está mostrando que tus expectativas eran demasiado rígidas. ¿Cómo puedes usar esta experiencia para crecer? ¿Qué lección hay escondida en medio de lo que te está ocurriendo? Cuando adoptamos esta mentalidad, el sufrimiento pierde su poder sobre nosotros. En lugar de ver las dificultades como algo que debemos evitar, comenzamos a verlas como algo que nos ayuda a acercarnos a la mejor versión de nosotros mismos. Al cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento, dejamos de ser víctimas de nuestras emociones y comenzamos a ser dueños de nuestra respuesta a ellas. No se trata de negar el dolor o las dificultades, sino de elegir ver en ellas una oportunidad para fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. La próxima vez que enfrentes una decepción o una tristeza, recuerda que no está fuera de tus manos decidir cómo enfrentarla. Puedes elegir ver el dolor como una carga o como una herramienta para tu crecimiento personal. La clave está en cómo lo interpretas y en qué acción tomas después de sentirlo. Comienza cada día con la conciencia de que tienes la oportunidad de ser una mejor persona. Musonio Rufo. En los momentos de tristeza y decepción, es fácil caer en la trampa de enfocarnos solo en lo que hemos perdido o en lo que no salió como esperábamos. Nos olvidamos de las bendiciones que aún tenemos y de las lecciones que hemos aprendido a lo largo de nuestras experiencias. Los estoicos nos enseñan que una de las formas más poderosas de contrarrestar la tristeza y la decepción es cultivar la gratitud. Agradecer lo que tenemos, lo que hemos aprendido y lo que aún podemos ofrecer al mundo cambia nuestra perspectiva de manera radical. La gratitud no solo consiste en dar gracias por los aspectos positivos de la vida, sino también en encontrar valor en las adversidades. Cuando nos enfrentamos a dificultades, muchas veces nos enfocamos solo en el dolor y el sufrimiento que nos causan, pero si tomamos un momento para reflexionar, podemos encontrar algo valioso incluso en esos momentos. La gratitud nos invita a mirar más allá de lo que nos falta y a centrarnos en lo que sí tenemos. Nos recuerda que, aunque las circunstancias no siempre sean las ideales, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Nuestras relaciones, nuestras capacidades, la oportunidad de aprender y crecer. El simple acto de comenzar cada día reconociendo lo que tenemos y lo que hemos logrado, por pequeño que sea, puede transformar nuestra mentalidad. Esta práctica diaria de gratitud puede ser tan sencilla como dedicar unos minutos cada mañana para reflexionar sobre 3 cosas por las que estamos agradecidos. Al hacerlo, comenzamos a reprogramar nuestra mente para enfocarnos en lo positivo, incluso cuando las circunstancias no son las mejores. En lugar de sentirnos derrotados por lo que no salió como esperábamos, podemos sentir gratitud por lo que hemos aprendido, por el camino recorrido y por las personas que nos apoyan. Los estoicos nos muestran que la gratitud no es solo una respuesta emocional, sino una práctica que puede fortalecer nuestra resiliencia. Al agradecer lo que tenemos, creamos un espacio mental para la paz y la aceptación. Y, poco a poco, la tristeza y la decepción pierden su poder sobre nosotros. Cuando adoptamos esa mentalidad, nos damos cuenta de que siempre tenemos algo valioso en nuestras vidas, y que nuestras dificultades, lejos de ser una carga, son solo una parte del proceso de crecimiento personal. Practicar la gratitud a diario es un recordatorio constante de que, a pesar de los desafíos, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Con el tiempo, esta práctica nos ayuda a redefinir nuestra relación con la tristeza y la decepción. En lugar de ser víctimas de nuestras emociones, aprendemos a usarlas como una oportunidad para encontrar paz y gratitud en medio de todo lo que la vida nos presenta. Enfrentar la decepción y la tristeza es parte de nuestra experiencia humana. Todos, en algún momento, nos vemos sumidos en estos sentimientos, ya sea por la pérdida de algo importante, por la decepción de no haber alcanzado nuestras metas o por la sensación de que las cosas no salen como esperábamos. Lo cierto es que no existe un camino libre de dolor, y los estoicos nos recuerdan constantemente que la vida está llena de desafíos y momentos difíciles. Sin embargo, lo que nos enseñan es que, aunque no podemos evitar el sufrimiento, sí podemos elegir cómo responder ante él. Al aplicar los 5 consejos que hemos explorado, te estarás armando de herramientas que te ayudarán no solo a enfrentar los momentos difíciles,
sino a superarlos con una fuerza renovada y una mente más clara. Al aceptar lo que no puedes controlar, practicar la resiliencia, enfocarte en el presente, cambiar tu perspectiva sobre el sufrimiento y cultivar la gratitud, estarás construyendo una base sólida para atravesar las tormentas de la vida. Es importante recordar que el sufrimiento es solo una parte del viaje, no el destino final. La tristeza y la decepción, aunque dolorosas, no son el final de nuestra historia. Son momentos transitorios que, si los manejamos adecuadamente, nos pueden llevar a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Los estoicos nos enseñan que no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo reaccionamos ante ello. El verdadero poder está en nuestra capacidad para elegir nuestra respuesta ante las adversidades. Así que, cuando enfrentes la tristeza o la decepción en tu vida, pregúntate, ¿qué vas a hacer con tu tristeza hoy? ¿Cómo vas a convertirla en una oportunidad para crecer? La respuesta está en tus manos, y la forma en que eliges afrontar esos momentos difíciles puede definir no solo cómo superas el dolor, sino cómo emergemos más fuertes, sabios y resilientes. La elección siempre será tuya.